Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Su servidor Armando Alpizar, secretario de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, les da la más cordial bienvenida a estos webinars mensuales académicos que está organizando nuestra sociedad en cumplimiento de los preceptos para la preparación y difusión académica. En esta ocasión corresponde a la sección de epilepsia presentar el tema a cargo de la presidenta Sara Patricia Pérez Reyes, quien tiene algunos temas muy interesantes y que va a ser la encargada de presentar a sus ponentes. Así es que sin más, le doy la palabra a la doctora Sara Patricia para que demos inicio a este webinar académico mensual de nuestra sociedad. Por favor, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar a la sección de cirugía de epilepsia. Bueno, es un honor para mí presentar a dos grandes ponentes. Tenemos al doctor Rafael Alejandro Rubalcaba Sánchez, en primer lugar, quien nos va a hablar acerca de cirugía de epilepsia en pacientes pediátricos. El doctor Rubalcaba es neurocirujano egresado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Posteriormente realizó el curso de alta especialidad en cirugía de epilepsia en el mismo lugar y la subespecialidad en neurocirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. El doctor es el jefe de división del Hospital Infantil de Oncología Teletón en la ciudad de Querétaro y es una persona con muchísima experiencia que siempre es un honor escuchar sus charlas. Entonces, vamos a empezar con el doctor Rubalcaba. Posterior, vamos a seguir con la siguiente charla que es hemisferectomía, perlas de manejo con el doctor Alfonso Marx. Y vamos a dejar las preguntas para el bloque final. Muchas gracias a todos los asistentes, a la sociedad, a la mesa directiva. Y bueno, pues sin más, presento al doctor Rubalcaba y sé que van a disfrutar mucho esta plática. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes o tardes, noches. Agradezco la invitación de la sección de cirugía de epilepsia de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica para participar con esta charla acerca de cirugía de epilepsia en niños. Muchos de los miembros de la sección ya tengo el gusto de conocerlos personalmente. Tal vez algunos de los conectados asistentes a esta charla no me conozcan. Me presento, yo soy Rafael Rubalcaba Sánchez, neurocirujano pediatra y con alta especialidad en cirugía de epilepsia y formado en la Ciudad de México en el Instituto de Neurología y el Instituto Nacional de Pediatría. Mucho gusto de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a empezar a platicar un poco sobre este tema que es muy interesante debido a la historia, el desarrollo que ha tenido este tópico entre los pacientes pediátricos. Primero vamos a dar pues algún marco de referencia amplio, es decir, general, para conocer la situación de este problema. Primero, recordar que actualmente la cirugía de epilepsia es una forma aprobada para el tratamiento de pacientes, tanto niños como adultos, con epilepsia refractaria. En el tiempo estas definiciones han variado, se han ampliado, podemos decir, para el reconocimiento de síndromes electroclínicos sin tener, que tienen una mala evolución, que tienen una progresión en su efecto. Y de esta manera encontramos que en los niños tiene algunas características especiales estos padecimientos, ¿no? Primero quisiera hablar sobre algunos retos y dificultades que tenemos los clínicos en este problema. En primer lugar, la zona epileptogénica en niños frecuentemente es más difícil de definir debido a factores propios de la biología, como el hecho de que los niños, sobre todo a una escasa edad, tienen un desarrollo incompleto de lenguaje y cognición, lo que impide de alguna manera o limita el conocimiento de la semiología. Segundo, sobre todo en niños pequeños, menores de 1 año hasta 1 año y medio, la secuencia de mielinización del encéfalo frecuentemente no se ha completado. Esto dificulta tanto la semiología, debido a la propagación de la actividad ictal, como la evaluación de los estudios de imagen. Y puede tener también un impacto, desde luego,
en lo que se observa en los estudios de electrofisiología. Y bueno, tenemos también una situación particular en el perfil de países latinoamericanos, como el hecho de que existen protocolos de estudio que frecuentemente no son suficientes para demostrar y definir estas zonas epileptogénicas. Hay además algunos factores que son propios de cada uno de los pacientes, como puede ser el nivel sociocultural. Esto modifica el acceso del paciente a los servicios de salud. Va de la mano con, obviamente, las posibilidades económicas y el acceso a los centros donde se pueden realizar estos tipos de tratamiento quirúrgico, los cuales en nuestro país pues son escasos. Hay además factores que involucran al círculo médico, entre los que podemos mencionar son el desconocimiento de la enfermedad o de las enfermedades o causas que propician el desarrollo de una epilepsia refractaria, la existencia también en ocasiones de intereses extracientíficos y en muchas situaciones, ¿por qué no decirlo?, el recelo de los médicos, diciéndolo más concretamente, en ocasiones incluso situaciones de ego que limitan el acceso de los propios médicos a la información y de los pacientes a los servicios de salud donde se pueden realizar estos tratamientos, ¿no? Si hablamos un poco de este panorama, hablando de epilepsias focales, en niños, las epilepsias focales que se suele considerar en general las susceptibles a un mejor pronóstico cuando se considera el tratamiento quirúrgico, es más frecuente el origen fuera del lóbulo temporal, o sea, el origen focal extratemporal, en contraste en la mayoría de las situaciones con los adultos en las cuales la epilepsia temporal es la más frecuentemente identificada y diagnosticada. Y entre estas localizaciones extratemporales, la más frecuente es el lóbulo frontal. No es de sorprender, dado que el lóbulo frontal es el lóbulo más extenso del cerebro humano. Dicho esto, tenemos que un 20 a un 30% de todas las epilepsias de crisis focales se originan en el lóbulo frontal. Y además de la ocurrencia de las crisis de una manera persistente, más allá del número de crisis y de los efectos que ocurren durante una crisis, es muy importante considerar la incidencia del impacto que tiene en otras funciones del cerebro cuando estas crisis evolucionan en síndromes epilépticos catastróficos que originan una situación conocida como encefalopatía epiléptica, en la cual la persistencia de actividad eléctrica de tipo epiléptico modifica funciones asociadas del cerebro en desarrollo, como funciones ejecutivas, funciones cognitivas, desarrollo del lenguaje, y esto se refleja en limitaciones para el aprendizaje y la maduración cerebral en estos niños. La epilepsia temporal, como todos sabemos, es la epilepsia focal que ha mostrado una mejor respuesta al tratamiento quirúrgico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en los niños esta se observa con una menor frecuencia, haciéndose apenas evidente hacia el final de la adolescencia, que es cuando los pacientes empiezan a acudir a consulta y más frecuentemente son tratadas por especialistas en la edad adulta. Y un problema que podemos tener cuando esto ocurre en edades pediátricas, que no es lo más frecuente, como acabo de mencionar, es que esta misma infrecuencia reduce la posibilidad de reconocimiento de esta entidad por parte de los especialistas que atienden niños, especialistas pediátricos en general. Y aquí incluyo desde pediatras hasta neurólogos pediatras e incluso neurocirujanos pediatras. ¿Qué observamos en niños que pueda ser alentador en esta situación? Bueno, en primer lugar, si bien el cerebro está en una fase de desarrollo y de maduración, que en ocasiones nos preocupa en cuanto al impacto de la cirugía sobre estas
funciones ejecutivas. Esto también podría darnos una ventana que nos permita ser más agresivos en la toma de decisiones referentes a el tratamiento quirúrgico para epilepsia refractaria en pacientes menores de 6 años, debido a que a esta edad se conoce que hay una mayor habilidad de plasticidad neural en el cerebro, está en curso todavía un reajuste sináptico que ocurre de manera acelerada en los primeros 2 años del desarrollo cerebral, y además a esta edad un papel muy importante en las funciones ejecutivas y cognitivas del cerebro del niño están bajo el control del cerebelo. Ahora, si observamos la ventana acerca del desconocimiento que puede existir por parte del paciente y de algunos médicos y las controversias de esta modalidad de tratamiento, podríamos agruparlos en algunas preguntas frecuentes que nos hacemos nosotros mismos y frecuentemente nos hacen otros especialistas o los pacientes. La primera es, ¿cuándo considerar el tratamiento quirúrgico para epilepsia en el paciente pediátrico? También, ¿qué ocurre? ¿Por qué no son referidos a tiempo pacientes pediátricos con epilepsia refractaria para ser evaluados para cirugía de epilepsia? Y además, ¿qué conducta y qué curso tienen las epilepsias catastróficas y los síndromes electroclínicos definidos? Estas son preguntas que es importante tratar de responder individualmente para cada paciente, y la base de esto es un conocimiento sólido acerca de la patología por sí misma, su evolución, su historia natural y de las opciones de tratamiento, así como las repercusiones tanto de la evolución de la enfermedad como del tratamiento hacia el futuro. Si platicamos un poco acerca de las causas de epilepsia meritoria de cirugía en la edad pediátrica, pues observamos, por ejemplo, en esta publicación de la Liga Internacional contra la Epilepsia, que en general la causa más frecuente es la displasia cortical, que se ha venido identificando con una mayor frecuencia, en gran parte gracias al desarrollo tecnológico de los recursos diagnósticos. En segundo lugar, hablando de lesiones estructurales, están los tumores, fundamentalmente los tumores de bajo grado de agresividad, y tenemos con una menor frecuencia, menos del 10%, problemas como los problemas circulatorios, asociados ya sea a infartos cerebrales o a malformaciones vasculares, la esclerosis hipocampal, que como mencionábamos es poco frecuentemente vista y diagnosticada a esta edad, la gliosis asociada con problemas tanto circulatorios como traumatismos en la edad pediátrica, la esclerosis tuberosa, que es una condición genética, los hamartomas hipotalámicos y la encefalitis de Rasmussen. De la mano de estas causas podemos tener un panorama general. Esta diapositiva la vamos a volver a ver un poco más adelante, acerca de cuáles son las frecuencias por grupo de edad, y de acuerdo a la frecuencia va a ser el tratamiento requerido. Por ejemplo, las displasias corticales, que se suelen diagnosticar a una edad temprana porque cursan con epilepsias de inicio muy temprano, pues se asocian con el requerimiento de hacer resecciones multilobares o hemisferectomías. En cambio, cuando vemos lesiones estructurales más localizadas, como son tumores o la esclerosis hipocampal, pues es esperable que el recurso más utilizado sea una resección restringida, focal o lobar. La displasia cortical focal, que en términos generales en la edad pediátrica es la causa más frecuente, tenemos que en la epilepsia extratemporal, en la localización extratemporal, es más frecuentemente, ahorita vamos a mostrar una imagen, las displasias corticales focales tipo 2, de acuerdo a la clasificación de Palmini. Se encuentra con frecuencia en el lóbulo frontal, en un 20 a un 84% de los casos de epilepsia de inicio en este sitio, y datos clínicos
importantes que se asocian con frecuencia son historias familiares de crisis, el impacto que tiene sobre la maduración cerebral con un bajo cociente intelectual comparado con el promedio en estos mismos grupos de edad, la ocurrencia de déficits focales, fundamentalmente de tipo psicomotores, la ocurrencia también en ocasiones de múltiples tipos de crisis de inicio de edad temprana. Hay que recordar que el lóbulo frontal, al ser el más extenso, también tiene varios compartimentos que dan origen a diferentes semiologías de crisis dependiendo de la región del lóbulo frontal involucrada, y la ocurrencia frecuente de estado epiléptico. En esta imagen vemos las diferencias entre los grados de alteración que podemos encontrar en pacientes con displasia cortical, las de tipo 1 con fundamentalmente un error en la organización y laminación de las capas de la neurona de la corteza cerebral, y las de tipo 2, en las cuales encontramos neuronas francamente aberrantes con un funcionamiento también evidentemente anormal. El segundo lugar en cuanto a etiología son las neoplasias, particularmente las neoplasias de bajo grado. El 25-75% de pacientes con tumores de bajo grado van a cursar con epilepsia en algún momento de su evolución. Frecuentemente este es el dato que motiva a buscar consulta, y durante el protocolo de estudio se descubre en muchas ocasiones una neoplasia. Como decíamos, al ser el más extenso, el lóbulo frontal se asocia frecuentemente en un 40 o un 45% de estos pacientes. Cuando hay un involucro frontal que se extiende hacia el lóbulo parietal, la posibilidad es del 58%, y en pacientes con epilepsia focal extratemporal, la posibilidad de encontrar un tumor como causa de esto es de entre un 13 y un 35%. Los diagnósticos histopatológicos que más frecuentemente se reportan como causa de esta evolución clínica en pacientes pediátricos, decíamos, son tumores de bajo grado como el ganglioma, el tumor neuroepitelial disembryoplástico y los gliomas de bajo grado. Las malformaciones vasculares, que también vemos con cierta frecuencia, ocurren en un 7 a un 15% de pacientes con epilepsia focal de inicio en el lóbulo frontal. La malformación arteriovenosa es la mayoría de estas causas, 6%. Y también tenemos con frecuencia la observación de malformaciones cavernosas, las cuales con gran frecuencia, casi en la totalidad de los casos, van a manifestar crisis. Existen también causas genéticas que es importante identificar, tanto para el diagnóstico, un adecuado diagnóstico como un adecuado tratamiento. No necesariamente todas son susceptibles de manejo con cirugía. Como ejemplos de esto son las epilepsias con puntas centrotemporales y algunas epilepsias frontales como la nocturna autosómica dominante, y otras causas que podemos observar son las gliosis, tanto postraumáticas como derivadas de problemas circulatorios perinatales, los cambios posinflamatorios que en ocasiones vemos, por ejemplo, en pacientes que se recuperan de procesos como encefalitis o problemas autoinmunes, el trauma obstétrico, y dependiendo de dónde se reporte, puede haber incluso una ausencia de causa identificable hasta en una quinta parte de los pacientes, ¿no? De los pacientes que se identifica, aquí vemos nuevamente la frecuencia, como en primer lugar son las displasias corticales y las esclerosis mesiales temporales o la epilepsia del lóbulo temporal, pues es una fracción apenas del diagnóstico en pediatría. Ahora, más que hablar de aspectos técnicos, es importante tener en cuenta que con seguridad en nuestro medio el problema que enfrentamos es la identificación de los pacientes y una adecuada selección de estos, porque esto nos permitirá obtener un mejor resultado. Aquí vemos, por ejemplo, nuevamente en relación a algunos comentarios previos,
que los tipos de cirugía más frecuentemente realizados son las resecciones focales lobares y a la cabeza de esto las resecciones temporales, porque son los diagnósticos menos complicados de definir y de decidir el tratamiento que requieren. Y vemos también cómo se va reduciendo en frecuencia, por ejemplo, la realización de resecciones multilobares y la realización de procedimientos paliativos como los procedimientos de neuromodulación y los procedimientos de desconexión. La hemisferectomía, si bien sabemos que en un paciente adecuadamente seleccionado tiene una eficacia muy alta para el control de las crisis, afortunadamente podríamos decir para nuestros pacientes las causas que requieren una hemisferectomía funcional como parte de su tratamiento no son tan frecuentes. Y aquí vemos nuevamente esta diapositiva que había mostrado con antelación acerca de cómo hay una cierta asociación entre el diagnóstico, como las displasias corticales que pueden ocurrir dispersas en varias regiones o lóbulos del cerebro, con el requerimiento de resecciones multilobares o hemisferectomías, e incluso de procedimientos neuromoduladores o desconectivos. Y vemos cómo conforme aumenta la edad del paciente, al ser menos complicado definir el sitio de la zona epileptogénica, pues se tiende a realizar con mayor frecuencia resecciones definidas, que son focales dentro de un lóbulo o la resección completa de alguno de estos lóbulos. Tenemos varios datos que nos muestran cuál es el efecto de la cirugía en estos pacientes. Por ejemplo, algunos de estos estudios podrían ser considerados antiguos, sin embargo, nos han demostrado con gran claridad cuál es el pronóstico de estos pacientes. Muchos de ellos, si bien son realizados en adultos, hay que tener en cuenta que finalmente la cirugía de epilepsia en paciente pediátrico va siguiendo el camino de la cirugía de epilepsia en pacientes adultos, es decir, en términos de tiempo de experiencia y de volumen de pacientes, siempre vamos a ir algo por detrás de lo que ocurre con los pacientes adultos. Entonces tenemos que, aquí vemos que claramente los procedimientos más efectivos son las resecciones temporales para pacientes con epilepsia del lóbulo temporal y la hemisferectomía, ¿no?, que son procedimientos resectivos que frecuentemente se hacen con una intención que nosotros llamamos curativas para suprimir las crisis en estos pacientes, ¿no? Son procedimientos que tienen un alto índice de efectividad. Y vemos en comparación como algunos otros procedimientos como resecciones focales fuera del lóbulo temporal o bien procedimientos de desconexión, su eficacia disminuye importantemente. Esto va de la mano con la limitación para poder resecar una zona epileptogénica completa, por ejemplo, cuando hay una extensión muy amplia o cuando hay un involucro de un área funcional, o bien cuando no se puede demostrar con certeza la existencia de una sola zona epileptogénica que sea susceptible de ser resecada. Pueden existir varias y algunas de estas liberarse una vez que se hace una resección limitada, ¿no? ¿Qué pasa cuando observamos lo que ocurre con los niños? Bueno, nuevamente tenemos que en este estudio, en este reporte, se realizaron con mayor frecuencia resecciones temporales, por lo que mencionaba del hecho de que es menos complicado demostrar la extensión y la existencia definida de la zona epileptogénica. Tenemos también que, como es esperable, las epilepsias lesionales suelen tener un mejor desenlace, un mejor pronóstico en cuanto al resultado, sin olvidar que en ocasiones algunas de estas lesiones tiene que hacer el cirujano la búsqueda de áreas de displasia cortical adyacentes o en relación con estas lesiones, con la intención de asegurar una adecuada efectividad del procedimiento.
Tenemos también que en cuanto a la localización de la zona epileptogénica, pues aquí nos muestra una vez más que la posibilidad de tener libertad de crisis o un excelente control de crisis es mucho mayor cuando esta zona epileptogénica se encuentra en el lóbulo temporal en comparación con otras localizaciones. Y, por supuesto, tenemos también significativamente cuando asociado a la ocurrencia de epilepsia encontramos la existencia de algún tumor. En este otro estudio nuevamente vemos la comparación entre los resultados obtenidos y la frecuencia con la que se realizan resecciones temporales, que son altamente efectivas, y vemos cómo disminuye esto cuando lo comparamos con resecciones extratemporales. Tenemos también como la posibilidad de alcanzar un excelente control de crisis o la libertad de crisis aumenta de acuerdo con el aumento en la edad del paciente. Esto, como platicábamos previamente, tiene que ver con factores propios del paciente, factores biológicos, el hecho de poder definir mejor con las herramientas con las que contamos zonas epileptogénicas susceptibles de ser tratadas en pacientes a una mayor edad. Y aquí podemos observar cómo la epilepsia lesional, sobre todo cuando es asociada a un tumor, tiene por supuesto una mucho mayor efectividad en cuanto al resultado de un procedimiento quirúrgico comparado con otros diagnósticos como la displasia, que si bien se ha ido identificando con mayor frecuencia, todavía puede ser difícil de identificar en algunas situaciones clínicas o dependiendo de los recursos diagnósticos que tenga el clínico a la mano. Y un aspecto muy importante que también mencionaba al inicio de la plática es cómo la persistencia de esta actividad eléctrica normal causa un impacto no solo por la existencia per se de las crisis, sino en el funcionamiento de otras áreas elocuentes del cerebro, así como tenemos esta limitación para definir zonas epileptogénicas por un desarrollo o una maduración incompleta. En pacientes pediátricos también podemos observar el fenómeno de cómo otras regiones cerebrales pueden hacer o como coloquialmente decimos, aprender a convulsionar como resultado de la actividad persistente de una zona epileptogénica definida. Vemos en la hilera de arriba qué es lo que ocurre con los pacientes pediátricos antes de la cirugía y cuál es el impacto de la cirugía en funciones como funciones cognitivas que van de la mano con la capacidad de aprendizaje y el desarrollo cognitivo y psicomotor del cerebro. Vemos como además del efecto sobre las crisis es importante el impacto que tiene en estas otras funciones ejecutivas que potencialmente pueden verse modificadas por la persistencia de la epilepsia. Por último, mencionando algunas conclusiones que me parecen valiosas. En primer lugar, tenemos que la cirugía de epilepsia es un recurso que puede ser de gran valor en niños con epilepsia refractaria o bien con síndromes electroclínicos definidos que se conoce que evolucionan hacia el deterioro o hacia una encefalopatía epiléptica y que pueden ser susceptibles de ser tratados con una modalidad quirúrgica para la supresión o la paliación de las crisis y para reducir el impacto que esto tiene sobre otras funciones cerebrales. Lo que se busca es un adecuado control de crisis dentro del margen razonable del perfil del paciente y del tratamiento y mejorar el desarrollo cognitivo. Un fenómeno importante que en ocasiones nos preocupa, pero que también representa una ventana de ventaja potencial, es el proceso de maduración cerebral que está en curso en un niño menor de 6 años, ya que esta misma secuencia de maduración
nos puede permitir, en casos bien seleccionados, intentar conductas quirúrgicas más agresivas, y cuando digo más agresivas me refiero a tratar de lograr un mejor control de las crisis y del impacto secundario de estas, considerando que algunas de las funciones o deficiencias creadas por el tratamiento pueden ser suplidas por esta plasticidad neural que ocurre a esta edad. Aspectos que mejoran el pronóstico quirúrgico cuando hay alguna lesión asociada. El ejemplo claro son los tumores. Cuando el electroencefalograma demuestra la predominancia clara de una zona epileptogénica bien definida, focal o lobar. Cuando en el posoperatorio inmediato, después de los cambios que ocurren tanto por la liberación de la zona epileptogénica como por la manipulación mecánica durante la cirugía, observamos una ausencia de crisis. Cuando estas zonas epileptogénicas están confinadas a un solo lóbulo o alguna región definida dentro de un lóbulo cerebral, cuando se hace una resección completa, por supuesto, de la zona epileptogénica, y cuando el inicio de las crisis ocurren a una edad más avanzada dentro de la edad pediátrica. En general, conocemos que el porcentaje esperado de pacientes libres de crisis es ausencia de crisis con o sin medicamentos, además de la cirugía, en epilepsia extratemporal es de un 30 a un 40%, es más bajo que en la epilepsia del lóbulo temporal. El porcentaje de pacientes en clase Engel 1 con esta libertad de crisis o con un excelente control de crisis se reduce del 55% durante el primer año al 27% al quinto año de ser operados. En cirugía del lóbulo temporal, la posibilidad de obtener libertad de crisis es mucho mayor, del 75% casi hasta llegar al 80%. Y tenemos que estos pacientes en el tiempo se suelen mantener bastante bien controlados, con una posibilidad de un 80% de mantener un excelente control de crisis en el primer año, y se reduce a un mínimo de un 65%, que es bastante bueno a los 5 años de posoperado. Tenemos entonces que es importante tener para nosotros como especialistas en neurocirugía y para nuestros equipos de trabajo un conocimiento sólido acerca de estas enfermedades, de las alternativas de tratamiento y de los efectos de este tratamiento, y que de la mano de esto la identificación temprana de candidatos a esta modalidad de manejo de la epilepsia con cirugía es un reto, y deberíamos considerarlo una prioridad debido al gran impacto que tiene funcional para los pacientes, desde el punto de vista social, psicológico, como para la sociedad. Y tratar de ofrecer el máximo beneficio posible de acuerdo al perfil del paciente y de su enfermedad para mejorar su calidad de vida, reduciendo el daño causado o agregado por la persistencia y repetición de las crisis, y también por el efecto que tiene la toma de medicamentos a largo plazo. De esta manera, concluimos esta charla. Para mí esta diapositiva es muy importante y muy ilustrativa. Vemos hacia la derecha los factores o las variables que nos permiten obtener una mayor posibilidad de éxito cuando tenemos pacientes con epilepsia refractaria candidatos a cirugía, cuando se intenta una cirugía que libere al paciente de las crisis, una cirugía resectiva con intención curativa, cuando son lesiones unilaterales, bien definidas en cuanto a su extensión, focales, y cuando se hace un tratamiento oportuno, lo suficientemente temprano para reducir el impacto a largo plazo de la persistencia de las crisis. Mientras que del lado izquierdo vemos los factores que reducen esta posibilidad de éxito, la imposibilidad de intentar una cirugía resectiva, como son las desconexiones o la cirugía de neuromodulación, que si bien son de gran utilidad en pacientes para mejorar la frecuencia de crisis y el impacto funcional, no alcanzan
la efectividad de la cirugía resectiva cuando son lesiones difusas o hay lesiones bihemisféricas, o bien cuando se da un tiempo demasiado prolongado de evolución del paciente que permita que la persistencia de la actividad epiléptica cause efectos en otras funciones o regiones del cerebro que modifican su calidad de vida. De esta manera concluimos la charla. Nuevamente agradezco la invitación de la sección de epilepsia para platicar con ustedes y bueno, estaremos atentos a los comentarios del auditorio. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, he puesto este título, más que perlas son en realidad ver qué derrotero ha seguido esta técnica quirúrgica que, como han hablado antes, suena una técnica de gran envergadura y que tiene efectivamente una historia crítica interesante. Fue descrita por Walter Dandy en el año de 1923 como una técnica para resecar tumores. Pero Mackenzie se dio cuenta que a diferencia del resultado que daba para los tumores, sí existía un resultado adecuado para la epilepsia. Posteriormente, algunos otros autores como Crino mostró justamente este resultado satisfactorio, especialmente para la epilepsia asociada a hemiplegia en niños. Y Rasmussen cambió la técnica. ¿Por qué cambió la técnica? Porque se dieron cuenta que había complicaciones a la hora de retirar una gran cantidad de tejido cerebral. Y esta complicación es conocida como hemosiderosis, que es el acúmulo de hemoglobina y de restos férricos en diferentes partes celulares, especialmente en el hígado, en el vaso, con su consecuente alteración de función y también en la médula ósea. Entonces, por eso se cambió. Entonces, lo que propuso Rasmussen fue hacer una resección más localizada. ¿A dónde? A la porción esencialmente central y al lóbulo temporal, que como se ha descrito antes, son los lóbulos con mayor afección. Después de estas complicaciones, la técnica que mostraba buena funcionalidad como técnica quirúrgica de tratamiento, no mostraba tan buena conducta en cuanto a morbimortalidad. Sin embargo, se continúa haciendo con las características que reportó Rasmussen. ¿Cuál es la perspectiva actual de esta técnica? En el año de 1980, estos buenos resultados que se habían estado viendo desde antiguos papers que habían salido y sobre todo la experiencia de grandes actores en la cirugía de epilepsia, como los Spencer o como Luders, mostró que seguía siendo una técnica útil. Y después venía este aspecto de tecnología que con fuerza entró hacia ver de qué manera se podía desconectar, de qué manera se podían quitar las aferencias y las conexiones interlobares que tanto en corona radiada como en otras vías existía a lo largo del hemisferio. Por supuesto que el carácter sine qua non era una epilepsia hemisférica, es decir, focos diferentes en porciones hemisféricas que podrían ser izquierdas y o derechas, y que más tarde, a lo largo de esta plática, vamos a considerar algunas otras cosas. Estos grupos neuroquirúrgicos, en la actualidad, están tomando la técnica como un elemento que puede ser beneficiado a través tanto de la nueva resonancia magnética como de la nueva tecnología de neuronavegación, como de los nuevos aditamentos para resección, y verse beneficiado el paciente sin tener que llegar a realizar una gran resección. Por supuesto que esto infiere en los pacientes con síndromes pediátricos que se conocen como catastróficos y también
en la vida de estos pequeños, así como de su familia. El que ha visto un paciente con estas alteraciones de lesión epiléptica, con pérdida progresiva de la funcionalidad neurológica, con 20, 30 crisis al día y con una familia que está teniendo que absorber todo este punto tanto de tratamiento, fármacos, etcétera, pues por supuesto que todavía la hemisferectomía en sus diversas variantes puede ser útil. ¿Cuáles son estas variantes? Bueno, podemos tener una hemisferectomía anatómica, la cual casi no se usa en este momento. Una hemisferectomía funcional de Rasmussen, como es el que antes mencionamos, una hemidecortisectomía, que es el quitar toda la porción del área gris, cortando en paralelo sobre la sustancia blanca, y las nuevas técnicas de desaferentación. Dentro de estas técnicas tenemos tres principalmente: la perinsular, la transilviana del grupo alemán, y el parasagital, que fue propuesto por Delalande. ¿Cómo podemos definir a quién debemos hacer hemisferectomía? Por supuesto, el punto en color violeta, establecer unilateralidad. Si nosotros establecemos unilateralidad hemisférica, es un candidato inicial para tomarlo y estudiarlo y ver qué funcionalidad o qué oportunidad, más bien, tiene la hemisferectomía. Segundo, entonces elijo el candidato. Y tercero, la gran decisión. ¿Por qué? Pues porque es una resección. Vamos a resecar, vamos a cortar porciones cerebrales en diferentes partes del hemisferio y por lo tanto no es una modulación, es esencialmente cortar, y entonces esta parte se debe tomar la decisión tanto en el grupo de epilepsia que todos conocemos, neurólogo, neurofisiólogo, neuroradiólogo, neurocirujano, neuropsicólogo, etcétera, con los familiares del paciente. ¿Cómo podemos elegir al candidato? Pues esencialmente son 5 puntos que uno debe considerar. Número 1, la presencia de una hemiparesia o un déficit motor progresivo, es decir, una hemiparesia progresiva con atrofia, crisis incontrolables con dosis tope e incluso tóxicas de medicación. La polifarmacia es, por supuesto, un elemento que debemos considerar de manera muy firme y muy seria. La polifarmacia que además interfiere con la función intelectual o la función normal de ese hemisferio afectado, pero también afecta al hemisferio que está normal. El estado epiléptico, en donde en un momento dado puede ser fatal para el chico. Algunas enfermedades donde sabemos que el derrotero va a ser hacia las crisis de difícil control, como la enfermedad de Sturge-Weber-Dimitri, y las graves anormalidades de la citoarquitectura cerebral. La más paradigmática de estas es la hemimegaencefalia. ¿Cómo localizar el foco? Bueno, por supuesto tenemos las crisis. ¿Cómo se presentan? En realidad pueden tener una serie de síndromes o de características clínicas diferentes. Yo diría, como punto, vamos a decir clásico, es el síndrome de Koyevnikov, o sea, el estado parcial continuo, las múltiples crisis focales, las crisis complejas seguidas de crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas, la asociación de espasmos y ausencias, y por supuesto las crisis tónico-clónico generalizadas o tónicas. En realidad, una gran variedad de crisis pueden presentarse en este grupo de pacientes, pero debemos recordar que hay síndromes como, por ejemplo, la encefalitis de Rasmussen, en donde el síndrome de Koyevnikov es probablemente característico. También la presencia de crisis complejas que se generalizan
la presencia de estos síndromes que ya hemos hablado, que son la enfermedad de Rasmussen, el Sturge-Weber, y algunos eventos catastróficos vasculares, como podemos ver, por ejemplo, en pacientes que tuvieron hemorragias perinatales o neonatales, o trauma muy grave durante ese momento de la vida, en donde todo el hemisferio se ve completamente atrófico, y es un hemisferio que los antiguos neurólogos decían, es un hemisferio atrófico, pero que va a ser convulsionante. Otro, entonces, sería el punto de cómo definir qué vamos a hacer. Bueno, por supuesto, iniciaría con varios. Algunos pacientes tienen muchos electroencefalogramas con electrodos de superficie. Pero yo diría que el video electroencefalograma es el elemento más importante, y la multifocalidad. Multifocalidad que en ocasiones puede requerir hasta de electrocorticografía. Porque a veces un foco es muy activo y puede hacer que algunos otros focos no sean tan evidentes. Algunos pacientes que hemos nosotros visto, los hemos sujeto a electrocorticografía. Nosotros no tenemos magnetoelectroencefalografía, por esa razón, tal vez no podríamos en un momento dado evitar la electrocorticografía. Pero un punto en la actualidad que debe tomarse en cuenta y que debemos propugnar porque en México tenga MEG, que es la magnetoencefalografía, en la mayoría de los grandes centros donde se hace epilepsia, con el fin de favorecer menos estudios tal vez agresivos, como la electrocorticografía, donde hay que poner los GIRTs o etcétera, todas estas placas de electrodos. Y asociado a esto puede ser útil el PET o el SPECT. ¿Qué pasa cuando el foco está del lado izquierdo? Debemos recordar, como decían antes, que la plasticidad cerebral pediátrica puede hacer que estos focos migren, que estas funciones migren, perdón, pero sería difícil a veces el poder encontrar una funcionalidad de lenguaje que migre tanto como para ir al otro lado, aunque puede existir. En pacientes en donde tenemos todos los elementos que hemos platicado antes y además algo de lenguaje, es obligado a hacer la prueba de WADA. Y a veces la combinación que se hace de desaferentación deberá no tocar en un momento dado el área del lenguaje que nos puede ayudar con el BOLS. ¿Cuáles son otras consideraciones que debemos tomar en cuenta? Por supuesto, las heterotopias que ya se hablaban, los diferentes tipos de heterotopias con sus diferentes clasificaciones, en donde están, por supuesto, incluidos la paquigiria, la polimicrogiria, pero sobre todo la hemimegaencefalia, que es la enfermedad muy característica que causa crisis convulsivas, epilepsia muy temprano, con un derrotero muy grave y con una conducta que llegará a ser refractaria. Alteraciones de origen vascular que ya platicamos, sobre todo el Sturge-Weber y el síndrome de Rasmussen, que uno tiene que tomarlo y que debe pensar en él. Se debe pensar en el síndrome de Rasmussen cuando un adolescente, un niño entre los 8 y 10 años, empieza a tener crisis. Y esas crisis son inicialmente tratables, pero después empeoran y son progresivamente más agresivas. Entonces debe pensarse en Rasmussen. Por supuesto que el Rasmussen, si nosotros platicamos con nuestros compañeros neurólogos, nos van a decir, bueno, esto creo que podemos manejarlo inicialmente con fármacos, que efectivamente así es, o podemos utilizar algún otro tratamiento, gamma globulina, etcétera, pero a veces esto sale fuera de la posibilidad de tratamiento con medicación y debe pensarse tempranamente en una cirugía. Y el idiopático, en el cual, pues, de todas maneras tenemos que regresar a la que habíamos hablado de la evaluación electrocorticográfica como un elemento muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, una atrofia cerebral gravísima,
de origen vascular de un chico de 2 años con un aumento de flujo en el espectro. Por ejemplo, en el lado derecho, vean ustedes cómo está muy activo ese lado derecho, ese hemisferio derecho. Un daño causado también aquí por un completamente anormal hemisferio. Vean, hay una zona quística gigantesca, parietotemporal, tenía espasmos, crisis convulsivas, y se tiene que hacer a veces, o se hacía de alguna manera, tanto con MIDA o con diazepam, midazolam o diazepam, tratar de suprimir focos secundarios, porque a veces la transmisión es suficientemente rápida que impide saber si es efectivamente de un solo hemisferio. La hemimegaencefalia, cuyas características son muy evidentes. Hay hemimegaencefalias porcionales, puede haber una alteración completa del hemisferio y vemos cómo es un hemisferio completamente anormal con circunvoluciones prácticamente lisas y con una fisura silviana completamente distorsionada. Estos pacientes son a veces difíciles a la hora de hacer hemisferectomía, como vamos a ver en un momento. Esto es algo de lo que debemos hablar y que debemos comentarlo no solamente para la hemisferectomía, sino para otras acciones quirúrgicas en la epilepsia, que es la utilidad de la tractografía y del tensor de difusión, el DTI. ¿Por qué es útil el DTI? Este es un estudio hecho por el grupo de Los Ángeles, por los neuroradiólogos, que es la doctora Kirna, y el doctor Rutka, que es de Toronto, donde trabajaron hemisferectomías funcionales y hemisferectomías con desaferentación, especialmente hemisferectomías con desaferentación. Y lo que vieron es por qué razón algunos pacientes no mejoraban. Y se hizo este tipo de estudio, del cual debemos pugnar de hacerlo en aquellos pacientes, en tanto hemisferectomía como alguna otra acción quirúrgica, que no haya funcionado. ¿Por qué no funcionó en este paciente y sí en otros pacientes? Y que lo que detectaron fue que no se había cortado, no se había seccionado algunas porciones, especialmente en la porción anterior del cuerpo calloso, como lo ven ustedes aquí. Este es un artículo muy interesante que salió en el año 2016. Tomando en cuenta esto, es más aún importante el hecho de que algunas hemisferectomías sí deban ser evaluadas con corticografía transoperatoria. Evaluar si sigue habiendo focos a la hora de que hicimos la resección, si sigue habiendo actividad o si está ya inhibida esta actividad. Entonces, tomando en cuenta esto, sobre todo, que existe una lesiones multilobares extratemporales, que la mayoría de estos pacientes van a tener un daño psicomotor grave, visual, cognitivo, se considera que puede haber una reducción hasta de un 60 a un 90% de estas crisis cuando es una enfermedad catastrófica. Entonces, es un paciente que debemos tomar, que debe tomar el grupo de epilepsia, neurólogo, pediatra, todo ese grupo lo debe tomar y pensar en apoyar a veces esta cirugía, porque si uno no lo realiza con ciertamente expedito, vamos a decir, este estudio, poner mucho más atención a este grupo de pacientes, podemos mejorar el pronóstico de estos pacientes, a pesar de que la propuesta puede ser o puede resultar para algunos muy agresiva. Entonces, yo he tomado las clásicas indicaciones, que son estas, que son 5 indicaciones, las más clásicas: la hemiplegia con crisis convulsivas, la hemimegaencefalia, Sturge-Weber, el Rasmussen y las encefalopatías epilépticas progresivas. ¿Cuál es el punto en la hemisferectomía? El punto es conservar el triángulo central, es decir, nosotros no vamos a tocar los ganglios de la base, no vamos a
trataremos de no tocar en gran cantidad masa intraventricular, por supuesto, y sí seccionar lóbulos en lo que se conoce como líneas de Rasmussen, que son dos líneas paralelas que pasan entre el genu y la porción posterior del cuerpo calloso, el esplenio, la porción del cuerpo calloso y el rostrum del cuerpo calloso, incluyendo comisura anterior. Y repito, incluyendo comisura anterior, porque a veces ese es el sitio donde no podemos llegar ahora a la hora de hacer la resección. Y serían estos los tipos de acciones quirúrgicas. La hemisferectomía total, que conservaba el tálamo y los ganglios basales. La funcional, que reseca las porciones centrales, la temporal, y se hace una callosotomía. Ojo aquí, conviene también hacer una resección cortical de la ínsula. Y la hemisferostomía en diferentes tipos o características. La hemidecortisectomía, que al momento, igual que la total, ya casi no se usa, se puede usar en algunos en donde está muy localizada la porción del Sturge-Weber, y por supuesto las técnicas de desanferentación de las cuales vamos a platicar ahorita. La clásica, por supuesto, puede uno hacer esta incisión de candelabro que se llama, o una incisión en C. A nosotros actualmente usamos una incisión en C o usamos una incisión aún más pequeña. Esta es una clásica, una anatómica. Esta es una historia, es cuando hacíamos las anatómicas, es un hemisferio completamente atrófico, como ustedes lo ven, y se ha dejado la porción talámica. Estoy hablando de la foto segunda inferior del lado izquierdo de su pantalla. Ahí se está dejando la hoz cerebral, el tentorio, se hizo lobectomía, completamente la hemisferectomía, y se dejó el tálamo. Esta que es la hemiesferectomía, es decir, nosotros trazamos una línea del genu para adelante, hicimos una sección de la porción del cuerpo calloso en la parte superior, en la parte derecha, perdón, de la fotografía. Digo esto porque no puedo yo hacer ¿cómo se llama? No tengo una línea para poder mostrarlo. Bueno, y una lobectomía temporal que en este caso hicimos con una acción subpial. Aquí está el chico con una hemisferectomía. Otra que es una cirugía mucho más fina. Esta cirugía es la que en la actualidad se trata de hacer, ayudada por una neuronavegación. Se efectúa este es un abordaje para una desaferentación transilviana, en donde vamos a entrar, disecamos la fisura silviana, entramos con una línea recta sobre que se tira, vamos a decir, imaginaria, que se tira desde la fisura silviana hasta la zona del cuerpo calloso, y se hace una callosotomía transventricular, que es la zona, probablemente la parte más difícil de esa cirugía. Y después hacemos una disección hacia abajo, incluyendo la porción parahipocampal y la porción de la amígdala y del uncus, por supuesto. Aquí tenemos el esquema original de Schramm, Glassman, de lo que se conoce como Keyhole Transylvanian Functional Hemispherectomy. Esto, nosotros fuimos a ver esta técnica, vemos aquí cómo está desaferentado la porción del cuerpo calloso, y vemos cómo entra a la manera, también se llama como de una interrogación, como de un signo de interrogación, desde la porción silviana hacia la porción temporal. ¿Con el fin de qué? De separar porciones superiores del neopalio con porciones inferiores del neopalio, considerando el triángulo que antes vimos de la porción central. O sea, una lobectomía temporal. Aquí tenemos uno de nuestros casos. Es una chiquilla de 8 años que tenía crisis tónico-clónico generalizadas, focales del miembro superior izquierdo, complejas, 5 anticonvulsivantes, un estado epiléptico que fue muy grave, y la causa de esto era una lesión
de tipo de citoarquitectura displásica frontoparietal derecha, con un electroencefalograma que focalizaba del lado derecho. Hicimos esta interrogación entrando transilviano, resecando la porción central, haciendo la callosotomía. A mí me gusta entrar y a veces diseco la porción superior del ventrículo y de ahí siguiendo ya el cuerpo calloso hacia adelante primero y luego hacia atrás. ¿Cuál es el punto anatómico que uno debe observar ahí? La presencia de la arteria pericallosa, que es la que nos va a dar la guía para hacer esa transección transventricular en la forma Schramm. Aquí vemos cómo queda la desaferentación. Este es en el post inmediato, vemos cómo quedó la desaferentación. Esta es la resonancia de control. Y vemos cómo es la craneotomía. La craneotomía que está abajo es mucho más pequeña. No necesitamos hacer una cirugía tan extrema como la que vieron al inicio, por supuesto, pero es una lesión, es una acción quirúrgica muy focalizada. ¿Qué si no tenemos neuronavegación? Si no tenemos neuronavegación, podemos intentar hacer la medición del cuerpo calloso y recordando las líneas Rasmussen, entonces disecar la silviana y hacer la secuencia que hemos platicado. Aquí está la pequeña. Ahí está. Y vemos el déficit. Listo, vemos el déficit que tiene, que es una hemiparesia, que se mejoró progresivamente. Esta nena tiene 1 año de haber sido operada de una hemisferectomía, de una desaferentación transilviana o hemisferectomía con desaferentación. ¿Qué pasa si queremos hacer una desaferentación frontal? Como dijo hace rato el doctor Rubalcaba, muchos focos pueden ser frontales y no tanto posteriores, pero todo el hemisferio está activo. Entonces, en lesiones frontales, tratamos de desaferentar haciendo la mitad o sea, planeamos una hemisferectomía funcional, pero hacemos la mitad hacia la porción frontal, como vemos aquí. Hemos localizado áreas de actividad y con corticografía y hemos hecho la resección con hemiesferectomía. Esta es una técnica que a veces es bastante buena en lesiones parietofrontales graves. Casi siempre son problemas de citoarquitectura o lesiones vasculares. Otro síndrome, ya este lo vimos hace un tiempo ya, unas crisis generalizadas hasta 20 veces al día con 4 anticonvulsivantes y un síndrome de Sturge-Weber. Vean cómo estaba este cerebro. Tenía una cantidad bárbara de vasos subpiales y piales. Y lo que hicimos fue una decorticación, hemidecorticectomía, que al terminar queda de esta manera. Y en el postquirúrgico hubo disminución de crisis en los primeros 2 años y después volvió a tener crisis. Entonces son pacientes que a veces, si uno hizo esa técnica de hemidecorticectomía y no se controlan con 2 anticonvulsivantes, entonces puede ser requerida la hemisferectomía funcional. Dado ese requerimiento que ya se conocía y que fue descubierto por diferentes autores, sobre todo por Luders, en la actualidad, por ejemplo, vemos un Sturge-Weber. Vean ustedes cómo está este hemisferio del lado izquierdo, con mucho daño, con muchas alteraciones de orden vascular. Aquí tenemos el hemisferio izquierdo. Vean cómo la situación sobre todo es a nivel parietal posterior, parietal y temporal. Entonces aquí lo que hicimos fue una hemisferectomía funcional, que es lo que se propugna para este grupo de pacientes, porque la mayoría de este hemisferio está, por supuesto, afectado por la alteración vascular. Aquí vemos en la parte de arriba
lobectomía temporal, la porción central resecada y la callosotomía, que es muy importante. Aquí anoto en este circulito amarillo cómo fue la resección central, la lobectomía temporal y la callosotomía. Aquí está la pequeña. Después de haber hecho hicimos una incisión en T. Aquí sí lo hicimos en T. ¿Qué pasa con el Rasmussen? Bueno, el paciente entró así en el año de 1998. Era un paciente que tenía cierta atrofia del lado derecho. Vean la porción silviana del lado derecho. Entonces estudiamos a ese paciente. Presentó un estado parcial continuo. Entonces ya mostraba, por supuesto, clínica de enfermedad de Rasmussen. Se hizo una electrocorticografía con actividad de diferentes puntos corticales y se hizo primero una corticectomía porque de entrada no estábamos seguros de que fuese un Rasmussen. Esta corteza se mandó a hacer un estudio y encontramos la presencia de linfocitos, de neuronas en proceso de destrucción, globoides. Entonces, a pesar de que la corticectomía había reducido el estado parcial continuo, el paciente seguía teniendo crisis. Entonces lo que hicimos fue una hemisferectomía, tomando en cuenta el diagnóstico de Rasmussen. Esta es una decisión terrible, porque a pesar de que el paciente tenía crisis, sabíamos que esa evolución de ese Rasmussen iba a ser muy, muy mala, iba a ir hacia convulsionar más, hacia tener a lo mejor un estado epiléptico y a deteriorarse neurológicamente en tanto cognitivo como en general, en fuerza, en visual, etc. Entonces, esta es una decisión que hay que tomar en cuenta con los padres, porque sí implica una decisión de resección francamente agresiva, pero que no nos queda otra por el tipo de evidencia de que era un Rasmussen. A veces aquí hay que sopesar también la opinión neurológica del neurólogo clínico, en donde él decide a lo mejor dar primero gamma globulina antes de llegar a esto. Puede ser que se utilice, pero casi siempre llegan a esto ese grupo de pacientes con enfermedad de Rasmussen. Otra lesión, que es una lesión vascular, pero con una actividad cortical muy grave, fue una lesión perinatal. Vean en la resonancia magnética cómo hay este déficit muy importante, y un daño, un infarto frontal, atrofia, ese hemisferio es más pequeño que el otro, y era un paciente hemipléjico con crisis convulsivas. Es el clásico hemipléjico con crisis convulsivas. También hicimos una hemisferectomía, en este caso funcional, que fue bastante útil para el paciente. ¿Cuáles son las complicaciones de esta técnica? Porque evidentemente, si nosotros nos vamos hacia la hemisferectomía anatómica o hacia la hemisferectomía funcional, aún en la funcional, podemos tener, por ejemplo, periodos de fiebre, meningitis aséptica. Ya no tanto vemos la hemosiderosis superficial porque no estamos haciendo ya esas grandes resecciones, pero sí podemos ver hidrocefalia, sobre todo en pacientes que han tenido hemimegaencefalia y problemas vasculares. Entonces ahí hay que ser cauto, hay que vigilar a ese paciente que se hace la hemisferectomía o la desaferentación, porque puede haber hidrocefalia cuando se asocia además con un poco de hemorragia subaracnoidea. Esta es nuestra casuística de 99 a 2019. Actualmente tenemos otros casos de otro tipo de cirugía, sobre todo corticectomías. Recién se publicó un grupo de pacientes con corticectomías de nuestro servicio.
Yo anoté aquí 40 casos que han ido a seguimiento, porque hay pacientes que han perdido seguimiento, o se fueron, salieron de la ciudad, o ya no van al instituto, etcétera. Son 40 que tienen un seguimiento. Y vemos aquí la frecuencia en cuanto a género. Y también en cuanto a edad, esto es importante. Y vemos, bueno, en general, 24 hombres, 16 femeninos. La edad es muy amplia, como se comentó antes. Puede ser que nunca vayan, y de pronto tenemos un chico de 16 años con un estado catastrófico, que es lo que tratamos de evitar, ¿verdad? Con el estudio de la epilepsia, con el estudio de un grupo y dirigir el tratamiento no solo farmacológico de buena calidad, sino también en un momento dado de la dirección quirúrgica. Y que todo ese grupo esté de acuerdo en que se va a hacer una decisión quirúrgica. El tiempo de evolución es de 7.1 años, vean, es bastante amplio. Y la mayoría de estos pacientes, aquí vemos las acciones quirúrgicas que hemos hecho. Aquí tenemos las lesiones para hemisferectomía 17. Ahorita tenemos algunas más, hemos ya clasificado, como lo hizo Toronto, en lesiones de hemisferectomía anatómica que prácticamente ya no hacemos, funcional que sí hacemos, y desaferentaciones. Yo creo que, ¿cuál va a ser? Comentábamos, el futuro de esta cirugía es llamar desaferentación, porque probablemente no tengamos que hacer tanta sección de tejido cerebral. Y otras acciones quirúrgicas que aquí están anotadas. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de estos pacientes fueron enfermedad de Rasmussen, la cual es raro, pero bueno, probablemente sea porque el hospital es un centro de referencia. Tenemos 2 hemimegaencefalias. Uno falleció por un choque hipovolémico durante cirugía, intentando hacer una hemisferectomía anatómica. Eso es algo importante. Y el Sturge-Weber, que puede haber, en donde habíamos comentado, puede haber hidrocefalia. Aquí está anotado, fallecido por un choque hipovolémico de una hemisferectomía. Perdón, disculpen. ¿Cómo les fue a todos estos pacientes? En general, tuvimos más o menos un 0.5% de clasificación de Engel 4. Actualmente hay gente, sobre todo el grupo de Austria, que utiliza otro tipo de clasificación de resultados a un corte de 2013 en este caso, y que se caracteriza por la opinión tanto del neurólogo como de la familia. Nosotros aquí seguimos usando la clasificación de Engel como la mayoría de los grupos de cirugía de epilepsia. 50-80% están en Engel 3, es decir, 2 o 3 fármacos que toman todavía de control, pero tomaban 5 o 6, ¿no? Y más de un 80% toman 2 fármacos. Hoy vimos una paciente con una desaferentación que toma solamente ya clobazam en proceso de reducción y topiramato. Entonces eso, y la vimos ahorita caminar. Ese es un caso extraordinariamente bueno. Por supuesto que hay casos no tan buenos, donde persiste la hemiparesia severa, pero creo que la mayoría de las veces, aún con un problema catastrófico como se ha mencionado, les va, tiene un buen pronóstico si nos atendemos a hacer una cirugía lo más fino posible. ¿Qué pasa? Y esto es lo nuevo. ¿Qué pasa con los pacientes que ya le hicimos hemisferectomía por una epilepsia intratable, pero que falla el tratamiento, o sea, regresan las crisis? Entonces han estado, este es un grupo de China, este es el grupo el artículo que más me interesó en ese aspecto, porque localiza cuáles son los problemas
con el DTI y con la tractografía. Y en esta otra revisión de Greischnauer, que es un grupo fuerte de epilepsia en Alemania, también muestra, y en Salzburgo, muestra que hay pacientes que son, a pesar de que se hizo una hemisferectomía, una desaferentación, se utilizó neuronavegación, también puede haber fallos, ¿no? ¿Cuáles son o dónde están los fallos más importantes? Uno, el cuerpo calloso debe ser seccionado lo mejor posible, seccionado, incluyendo el rostrum y el genum. Casi el 15% tienen sus fallas en ese lugar. Dos, en la comisura anterior y en restos del lóbulo temporal. Entonces, a veces conviene ser más anatómicos y no tanto hacer una resección subpial en la punta del lóbulo temporal cerca de la comisura anterior. 8% en la ínsula y 8% en la porción posterior del cuerpo calloso. Esto lo han estudiado sobre todo en estos 3 artículos interesantes. El de Vedara, que fue uno de los primeros que notó esto, el de Landé y el de Kiena, que es y Rutka, que es el grupo de Los Ángeles y de Toronto. Entonces, a una hemisferectomía funcional conviene, si hay falla, evaluarlo con DTI. Resonancia magnética y DTI para detectar dónde no se logró desaferentar el paciente. Y cuando se logra esto, puede uno entrar otra vez con el microscopio a tratar de hacer la resección de esa porción que falló. Aquí tenemos ejemplos de este artículo que a mí me pareció interesante. Concluyendo, es pacientes con enfermedad catastrófica. La enfermedad de Rasmussen tiene un excelente control a buen tiempo, casi en el 85% de los casos. Pero otros pacientes, sobre todo los problemas de citoarquitectura, también pueden ser muy bien beneficiados, así como el Sturge-Weber. Creo que es una técnica que, a pesar de que es de hace mucho tiempo, en la actualidad se ha renovado, en la actualidad se vio ayudada por la tecnología y en la actualidad forma parte, no hay duda, de la acción quirúrgica en pacientes con epilepsias catastróficas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Excelentes las presentaciones del doctor Rubalcaba, el doctor Alfonso Marx. Ahora vamos a pedir, por favor, a los asistentes sus preguntas, por favor, a través del chat. Tenemos un comentario de la doctora Aurora Medina, felicita al doctor Rubalcaba. Y bueno, vamos, bueno, yo tengo una pregunta para el doctor Rubalcaba. Es respecto a cuáles considera que son las principales dificultades para la identificación temprana y el tratamiento quirúrgico en niños con epilepsias de difícil control. ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece que un detalle muy importante tiene que ver con la edad y la etapa de maduración cerebral. En niños pequeños, menores de 1 año y medio hasta 2 años, puede haber una gran dificultad simplemente por la maduración incompleta, que en ocasiones hace difícil guiarse por la clínica, e incluso, como mencionaba, por la propagación que se observa en los estudios de neurofisiología o las imágenes en resonancia magnética. En estos niños, la ventaja potencial que podríamos tener es cuando se logra identificar algún síndrome catastrófico o encefalopatía epiléptica que conocemos que va a ser muy difícil de controlar con medicamentos. Y la recomendación es que en cuanto se pueda identificar
algunos de estos síndromes electroclínicos se tome en cuenta la posibilidad de dar tratamiento quirúrgico, habiendo tenido en cuenta que, como se ha mencionado, entre más tiempo pase a partir del diagnóstico hasta el momento de tomar la decisión quirúrgica, es tiempo que muchos de estos pacientes tienen en contra para la funcionalidad neurológica. En niños más grandes, me parece que pudiera ser menos complicado el hacer la identificación de la zona epileptogénica, y aquí dependemos en gran medida de la referencia o la conformación de este grupo multidisciplinario que tome decisiones oportunas. Frecuentemente, como mencionaba el doctor Marx, ya sea por sesgos de referencia o por inaccesibilidad que tienen los pacientes a estos servicios médicos, los pacientes llegan muy tardíamente. Y algunos de estos pacientes probablemente pudieron haber tenido un mejor pronóstico si son evaluados para cirugía en una etapa más temprana. Yo pienso que en nuestro país esa es una de las principales dificultades: el acceso, el sesgo de referencia y factores inherentes al paciente, como puede ser un grupo de edad pequeño. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas dentro del chat. Yo tengo una pregunta para el doctor Marx. ¿Qué recomendación le haría a aquel neurocirujano joven que no tenga, que se enfrenta a un caso de epilepsia catastrófica, candidato a hemisferectomía? ¿Qué sería el punto, la recomendación o las sugerencias que haría? Muchas gracias. Bueno, creo que la principal sugerencia que yo haría sería que, tomando en cuenta que tiene ese caso, tratara de conjuntar con el neurólogo. A veces hay como un desengranaje en esa parte, ¿no? Y si están viendo un caso catastrófico y el neurólogo va manejando farmacológicamente consecuencias, estoy usando este grupo de fármacos, grado del grupo 1, del grupo 2, o ya estoy sobre estos, más, o ya llegó un paciente con estado epiléptico, con un cuadro catastrófico, tiene dos opciones. Si este joven neurólogo, neurocirujano, está interesado en la cirugía, creo que debe hacerla. Si no nunca ha hecho una, debe ayudarse de alguien que ya hizo, pero debe ir aprendiendo. Yo creo que esa parte, en mi opinión, es muy importante. O sea, habrá gente con más experiencia, por supuesto. Pero si yo lo refiero a esa persona, entonces él va a tener más casos. ¿Y cuándo va a tener el joven sus casos? Ese es un punto. Segundo punto, por supuesto, deberá tener un lugar donde pueda hacerlo. Si no tiene un lugar donde pueda hacer la cirugía, si no tiene un hospital con una terapia intensiva, con un grupo neurológico bien establecido, me refiero a neurólogo, neurofisiólogo, principalmente, ¿no? La cirugía se vuelve algo catastrófico para él, no para el paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener que andar corriendo. El paciente tiene un cuadro, entonces, que debe ser tratado, y si no tengo yo elementos, bueno, voy a tener que enviarlo a un lugar donde se puede hacer, ¿verdad? Yo diría, son esas dos esferas, pero no quitaría el dedo de renglón de la misma manera que los tumores, por ejemplo, si quiere operar o necesita operar o debe operar un paciente en donde vive, tiene un hospital donde le puede echar la mano el hospital, porque sabemos que a veces hay hospitales que nunca le van a echar la mano a un neurocirujano
porque no hay terapia intensiva, no tienen endocrinólogos, no tienen neurólogos, pediatras, por ejemplo, en el caso pediátrico. Entonces, a veces ahí, pues no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero si lo tengo, si tengo esas posibilidades, empezar a trabajar de manera progresiva, ¿no? Y ayudándose del que sí tiene experiencia. Yo creo que esa sería la manera. Lo importante es hacer más grupos, como dice el doctor Rubalcaba. ¿Por qué pasa esto en México? Porque, por ejemplo, si uno va a Brasil, hay grupos de epilepsia bien establecidos en diferentes partes del país. Un país enorme. En México, que sigue siendo grande, tenemos grupos pequeños. Necesitamos hacer más grupos de epilepsia. Porque si no, nunca vamos a poder acceder, o el paciente de X o tal lugar no va a poder acceder a un tratamiento, por ejemplo, inicial, donde haya un diagnóstico preciso, que es lo que dice Rubalcaba. No hay un diagnóstico preciso y por lo tanto no le empiezan a dar X tratamiento, luego va con otro y le da este tratamiento. Entonces el tratamiento de la epilepsia no lleva una secuencia armoniosa, técnica y científica desde el punto de vista neurológico y por lo tanto no puede acceder en un momento dado a algo que pueda requerir cirugía. Y el neurólogo, pues por supuesto que en un momento dado, y todos hemos tenido discusiones con neurólogos, yo los tengo a veces con mis neurólogos, aunque nos llevamos bien con ellos. O sea, a fin de cuentas, tratar de ver qué es lo mejor para el chico. Si no le queda otra, por ejemplo, en el Rasmussen que vimos ahorita, si no le queda otra, porque sabemos que le va a ir muy mal, si se deja solamente con puro fármaco, o ya intentamos darle el gamma globulina y no mejoró, bueno, pues no me queda otra más que entrar y hacer una cirugía y tomar la decisión en ese grupo. Excelente, muchísimas gracias. Tenemos aquí otra pregunta en el chat de parte del doctor Oscar Zorron para los ponentes. Buenas noches. Cuando necesitan invadir pacientes para el estudio, ¿qué utilizan? Estereoelectroencefalograma o rejillas. Bueno, yo rejillas porque o GIRTS o electrodos de placa para electrocorticografía. Yo no tengo otra manera, lo hago de esa manera, ¿verdad? Si no tienes de otra manera, bueno, pues lo haces con esa manera. Si tuviera un magnetoencefalografía, sería feliz, pero no sé si hay alguien que sepa si en México hay alguien con magnetoencefalografía, yo creo que no. Y pues No. Deberíamos tenerla ya. A mí me parece que esta evaluación invasiva depende mucho de la hipótesis de trabajo acerca de la ubicación de la zona pilotogénica. En regiones fácilmente accesibles es mucho más versátil el uso de mallas, que tienen más puntos de contacto, una mayor extensión para evaluación. Y en sitios menos accesibles, como pudiera ser, por ejemplo, cuando existe la duda sobre la lateralización en crisis temporales iniciales en ambos hipocampos, si es necesario hacer una evaluación invasiva, pues pudiera ser más cómodo si se cuenta con ellos los electrodos posibles para hacer la estereoelectroencefalografía. Al final depende, todo esto va a depender y va muy de la mano con lo que comentábamos acerca de el estudio y la experiencia del clínico en la evaluación de estos pacientes para decidir a dónde vas a ir a hacer el registro de evaluación, ¿sí? Me parece que, como dice el doctor Marx, aquí en México por el momento es la metodología fiable con la que podemos contar y a la que podemos aspirar. La magnetoencefalografía, hasta donde yo sé, también no hay aún disponibilidad. Eso nos hace, por un lado, nos da la ventaja de refinar nuestra habilidad clínica en el diagnóstico y la evaluación, y por otro lado nos muestra también que vamos algo a la saga
en cuanto a la disponibilidad de recursos diagnósticos comparados con otros países desarrollados. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, creo que estamos ya dentro del tiempo. Excelentes pláticas. Muchas gracias, doctor Rubalcaba, doctor Marx. Muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, si algo que agregar, doctor Alpizar. Micrófono. Su micrófono está apagado. Sí, nada más que agradecer a usted, doctora, por su colaboración y sus excelentes ponentes. Siempre podemos contar con ustedes a cargo de las secciones. Es un gusto siempre escuchar al doctor Max Bracho con sus pláticas, siempre aprendemos algo. Y también agradecer al doctor Rafael Rubalcaba por su excelente plática. Su constancia se les hará llegar por correo electrónico. Y quiero aprovechar también para invitarlos a nuestra próxima sesión académica, el web de la sociedad, que estará a cargo de la sección de neurooncología el día 21 de mayo, cuyo presidente es el doctor José Valerio Pascua, a las 19 horas. Y el próximo viernes nos vemos en la sesión ordinaria de nuestra sociedad, que corresponde a la presentación de sedes hospitalarias. Tenemos la presentación del Hospital General de México, cuyo jefe es el doctor Aldo Francisco Hernández Valencia, y el Centro Médico Nacional número 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social de Veracruz, Miguel Piñón Ordaz, para lo cual les pedimos a todos que nos acompañen. Y creo que si no hay nada más que agregar, pues quiero agradecer a todos los que nos escucharon por vía streaming en nuestra página, esperando que todos pasen un excelente fin de semana. Y los esperamos el próximo viernes a las 19 horas en nuestra sesión ordinaria mensual. Muchas gracias a todos.